Buenas tardes a todos. Queridos amigos, ustedes quieren que la gloria de Dios brille sobre ustedes, para que brille a través de ustedes en las tinieblas de esta noche en las que estamos viviendo. Esta tarde, al comenzar, oremos. Señor, esa es la oración de esta GYC, que la luz la luz de Cristo brille sobre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Que las tinieblas de este mundo sean disipadas por la luz de tu gloria, brillando desde tu pueblo. Así que esta tarde, al entrar en este tiempo de estudio, que pongamos todo a un lado, Señor, y ayúdanos para enfocarnos en lo que tú nos estás llamando a cada uno de nosotros a hacer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nunca voy a comenzar, nunca olvidaré el 8 de enero de 1989. Quiero hacer una pausa porque anoche les conté una historia de 1986. Y al preparar este mensaje me di cuenta que la gran mayoría de ustedes no vivían aún en 1986 ni en el 89. Y a menos que ustedes me piensen anciano, no lo soy. Les aseguro, esto no cae en la categoría de anciano todavía, ni de historia añejada. Tenía 14 años yo en el 89. Les voy a ayudar para que puedan. Tengo 43 para que no se pregunten. Y en ese día mi papá me llevó a la asociación NFC de fútbol americano, los Chicago Bears contra los 49ers de San Francisco. Yo vivía en Chicago. Era nuestro equipo, pero era un día de invierno frío, a menos de 25 centígrados, Fahrenheit. Y yo estaba emocionado porque el ganador iba a ir al Super Bowl. Y habiendo vivido la mayoría de mi vida hasta ese tiempo en Chicago, esto era algo grandioso. Tras aguantar unas cuantas horas de temperaturas bajas, mi emoción se hizo desilusión, pues los Bears perdieron el juego. Fue un reventón. Los destrozaron. Y no supe en ese momento que el inicio de mi desilusión apenas comenzaba. Nos fuimos en el metro a los suburbios y entramos al carro y mi papá me llevó a comer comida china. Lo recuerdo como si fuese ayer. Era comida china no muy buena categoría. Y allí, sentados, mi papá me compartió algo que cambiaría nuestra familia y mi vida para siempre. Después, tras 15 años de matrimonio, mi padre me dijo que él y mi mamá se divorciarían. Y quiero decirles que yo no entendí, aunque yo sabía que las cosas estaban mal, pero no sabía que estaban tan mal. Crecí en un hogar católico. Mis padres estaban activos en la iglesia. No eran devotos, pero íbamos cada semana a la misa. Yo fui bautizado, tuve mi primera comunión y fui confirmado en la iglesia católica. Mis padres enseñaban la clase de jóvenes y de adultos jóvenes y también clases de enriquecimiento matrimonial.
Íbamos a acampar como familia. Nuestro destinatario favorito era la península norte de Chicago, en Harbor, de Copper Harbor se llama. Cenábamos cada noche juntos. Mi padre, mi madre, mis hermanos más chicos que yo, todos en la mesa, cada noche. Pero ahora mi padre me contaba que todo eso va a terminar. Y con eso trajo a mi vida un descontrol inesperado. Primero, mi vida espiritual, yo veía la iglesia en la que mis padres estaban activos. Ellos conocían a toda la gente, venía el padre a nuestra casa de tiempo en tiempo. Y cuando esto sucedió ya dejaron de venir. Nadie venía ya. Los miembros de la iglesia, los padres, nadie nos visitaba más. Y aunque yo estaba inmaduro, yo decidí que si esto era lo que la iglesia era y Dios, yo no quería nada con ello. Y quiero decirles que yo nunca me convertí en ateo. Sabía que había Dios, pero no sabía qué o cómo era, ni dónde hallarlo. Y quiero decirles que llegué a tener un enojo insalubre. Y en la preparatoria yo jugaba fútbol americano y era ahí donde yo sacaba mi enojo. No me conocían cuando jugaba porque dejaba todo mi enojo allí. Era algo insalubre, pero era mi forma de procesarlo. No quiero hacer ninguna alusión de grandeza. Yo no iba por ninguna forma a fútbol profesional. Había expectativas que quizá podría entrar en un programa chico, pero la mayoría de mi experiencia de preparatoria, en ese día de octubre, lluvioso, me doblé mi rodilla en una forma que no se debe de doblar y estaba allí sobre el suelo frío, como que alguien me hubiera dado una bala. Una cirugía se convirtió en dos y el doctor me dijo, ya no fútbol, pero no importa porque yo luchaba, así que yo podía sacar mi enojo en la lucha. 3 meses después, mi pierna izquierda llegó a ser más fuerte que la derecha y el primer día que yo salí en vivo a la práctica, nuevamente doblé mi pierna, mi rodilla. A los 16 años, un joven macho, y estaba sobre el suelo, llorando, preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Que pasé la mayoría de mis años 10 y 11 con asistencia para caminar y sin tener los deportes, empecé a buscar otras cosas, muchas otras cosas, y cada una de ellas me dejaron más vacío de lo que había comenzado. Cada una me empeoró y me llenó más de enojo después de su placer momentáneo. Me sentía tan enojado con todas tantas cosas. Y cuando mis padres hicieron el proceso del divorcio, mi padre se mudó de la casa y luego volvió. Otra vez se mudó de la casa y nuevamente volvió. Y se fue y volvió y se fue otra vez a su cuarto. Vivió en un cuarto y finalmente se fue para siempre. Yo estaba lleno de cólera. Y al madurar, empecé a sentir mucho coraje con mi madre. Y a la edad de 18, pensando que yo sabía ya todo lo que necesitaba saber, le eché a mi madre la culpa completa por el divorcio de mis padres. Yo culpaba a ella por detenerme de lo que yo quería hacer en la vida. Así que 3 meses después de graduar de la preparatoria, un día, mi madre fue a trabajar como siempre lo hacía desde que nos dejó mi padre para
apoyarnos para mantenernos a mí y a mis 3 hermanos. Puse mis cosas en un maletín y me fui, sin decirle a mi madre a dónde iba, ni siquiera le dije una palabra. No tuve ya contacto más con mi madre. Dicen que en la vida todo sucede por razón. En el milenio yo le voy a preguntar al Señor acerca de eso. Pero quiero decirles que mi madre, con fidelidad, ella se comunicó conmigo, me escribía cartas, me llamaba. Nunca se le pasó un cumpleaños ni día festivo, alcanzándome para decirme que me amaba, que quería hablar conmigo. Y en mi falta de sensibilidad no le devolví ninguna de sus llamados. Mi madre buscaba excusas para mandarme tarjetas en días festivos en los que no se mandan tarjetas. Me mandaba tarjetas en todos los días festivos normales, pero también en el Halloween y en el día de San Valentín. Y quiero decirles algo interesante, tengo 43 años y mi madre todavía me manda, en Halloween me manda dulces. Y si quieren saber de la naturaleza apóstata de tales cosas, ustedes no entienden lo que mi mamá quería lograr. Quiero decirles que eso continuó. Yo no me comuniqué con ella por 2 años enteros. 2 años. Y en medio de todo esto, en medio de mi cólera y confusión, yo buscaba por qué o quién era Dios. Y empecé a asistir a una iglesia gigantesca en Chicago, pero no encontré allí lo que buscaba. Fui a la iglesia Pentecostés y tampoco allí hallé lo que buscaba. Tuve contacto con los mormones. No hallé ahí lo que buscaba. Tuve un amigo que era testigo de Jehová, que me hablaba acerca de su religión. Y yo sabía que eso era lo que yo no quería. Las cosas espirituales para mí eran como tomar un crucigrama de 500 y uno más grande de 5,000 y mezclarlo dentro de una bolsa. No tenía sentido, nada tenía sentido, un rompecabezas. Y entonces empecé y fui a una reunión de la nueva era en un fin de semana y supe que eso no era lo que yo buscaba. Pero Dios usó ese fin de semana en un momento de reflexión personal. Tenía yo 20 años ya. Llegué a entender cuán egoísta había sido y estaba siendo. Le hablé a mi mamá. Piénsenlo. ¿Qué le podría decir? ¿Se me olvidó llamarte, madre? 2 años. No sabía qué decir, no sabía qué me diría ella, ni cómo yo hablar. Y en cuanto mi mamá contestó y oyó mi voz, empezó a llorar. Y todo lo que yo podía decir era, madre, lo siento. Y quiero decirles algo, mi madre me aceptó nuevamente sin condiciones. Sin hacerme preguntas ni presionarme, me aceptó de nuevo. Y quiero decirles que en ese momento, mi madre me enseñó más sobre el amor de Cristo que alguna vez yo habría aprendido en ninguna iglesia. Me sentía confundido y perdido. Buscaba todavía el significado del vivir y las circunstancias de la vida me llevaron de Chicago a South Bend, Indiana, en una ciudad Mishawaka. Y al llegar ahí,
necesitaba forma de mantenerme, así que empecé a trabajar en la noche en una estación de gasolina, hasta que una noche llegó alguien a esa estación, llegó alguien que cambiaría mi vida para siempre. Ella trabajaba como asistente de enfermera en una casa para ancianos cerca de allí y llegó a llenar su carro de gasolina. Cada noche llegaba por gasolina, $5. Me hablaba conmigo hasta a las horas avanzadas. Ella había sido adventista, pero estaba pasando un tiempo difícil y mi interés espiritual llegó a despertar en ella un interés espiritual, y al conocernos más y más, ella me invitó a que fuera a su iglesia en Berrien Springs, Michigan. Y en esa noche que asistimos a la iglesia de Pioneer Memorial, fuimos con una satélite un parabólico que estaba al lado de la iglesia, y proyectado en la pantalla estaba Mark Finley en una serie del año 95. El primer mensaje de la iglesia adventista que escuché en NET 95. No sabía yo el impacto que tendría ese hombre sobre mi vida en años subsiguientes. Fuimos a más reuniones locales en la iglesia South Bend y empecé a aprender tantas cosas. Y al aprender más y más tantas cosas que parecían para mí lógica, todavía sentía cólera, porque ahora lo que yo tenía en mis manos al entender todo esto era cómo viví 21 años de vida y nadie me contó todo esto. Y quiero contarles, queridos amigos, que hay miles y millones, si no miles de millones, en esta tierra que están en una situación parecida. Tenía tanta cólera y quería procesar mi culpa. Fue en esos momentos como esos que empecé a sentir a Dios que se acercaba a mi vida. Y al mismo tiempo yo iba a una iglesia bautista donde iba mi papá, que me confundió aún más. A los 21 años de edad hice una decisión de convertirme en bautista. Y aquella joven no me hizo totalmente a un lado. Siguió cerca de mí y un día traje a mi casa un estudio sobre el rapto secreto. Y esa jovencita me dio un estudio acerca de la segunda venida. Y que probablemente no podría volver a hacerlo hoy en día, no con la intensidad que existía en ese momento. Y fue en ese momento que yo sabía o supe que necesitaba alejarme de mi vida antigua, y fui con el pastor adventista. Y quiero decirles que en una decisión que aún no comprendo hasta este día, llegué a la oficina del pastor para estudiar con él, para entender las últimas preguntas que tenía acerca de la iglesia adventista del séptimo día, y ese pastor adventista me esperaba afuera y me dice: oye, ¿sabes qué? Necesito ir por mi hijo en el Sam's Club, así que por favor súbete a mi carro. Ahora, ese era un hombre que yo no conocía, y por alguna razón me subí a su carro. Y allí estaba en el asiento trasero y me dice: así que, ¿qué preguntas tienes? Y yo tenía en mi mano una Biblia. Y empecé a preguntarle las preguntas que para mí eran más relevantes. Y allí, sentado en su carro, en un Mercedes-Benz,
Sentado yo ahí, Dios me tocó el corazón y morí al yo. Y ese día hice una decisión para ser parte del grupo remanente de Dios. Y es que el llamado de Dios para mí era que me levantara y resplandeciese, pero antes de resplandecer, Él necesitaba resplandecer en mi corazón, como hablamos anoche, y desde mi vida quebrantada, Jesús se levantó y yo bebí de la fuente. Dios se levantó en mi vida. Y cuando la luz de la gloria de su carácter llegó a mi vida, el llamado para Dios o de Dios fue que me levantara. Isaías 61, levántate y resplandece. 60, verso 1. Pues esta noche, al mirar esta palabra, levántate, que hay una ironía en la palabra levántate. Porque en las formas de Dios, la única forma de levantarse nosotros es que primero muramos. 60 Isaías, verso 2, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero amanecerá sobre ti Jehová. Efesios capítulo 5, abran sus Biblias, Efesios 5 y el verso 8. Vamos a buscar algunas citas rápidamente. Efesios 5 y verso 8. Expande sobre esta idea de la luz que resplandece a través de las tinieblas. Efesios 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cómo sucedió? Bueno, Isaías 60 ya nos lo contó. El Señor se levantó sobre nosotros, así como salimos de las tinieblas. Pero el texto continúa, andad como los hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es justicia, verdad, entendiendo lo que es bueno con el Señor. No tengáis nada que ver con el fruto de las tinieblas, sino reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas cuanto son expuestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, noten, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y alumbrará Cristo sobre ti. Dice que Él te alumbrará, te despertará al que duermes, levántate de los muertos. Noten que esta palabra despierta y alumbra son sinónimos. Al experimentar el que el Señor se levante sobre ti, su palabra, su carácter, toman precedencia y prioridad sobre tu vida. El llamado de Dios es para ti que despiertes, que te levantes, pero para poder levantarte tienes que primero morir. El carácter de Dios que despierta en nuestras vidas nos ayuda a entender que debemos morir al yo y luego levantarnos a Él. Esta muerte es a todo lo que hacíamos antes y lo más importante es que muramos al yo y la confianza en el yo. Efesios 2, comenzando en el verso 1, aún más expande este principio. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuántos son? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos que están bajo la ira? Todos. Todos estábamos y seguíamos una forma de vivir, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, aquí dice, ¿qué dice?
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que en ellas anduviésemos. El llamado de Isaías 60 es para que nos levantemos, para que te levantes. Y esa palabra levantarte es una palabra diferente, una palabra hebrea diferente que la palabra que se usa para describir a Dios levantándose sobre nosotros. Es la palabra kam o kom y significa a levantarse para estar de pie. Pero esa palabra quiere decir también y se utiliza como establecer. Cuando Dios estableció su pacto, es la misma palabra exacta que Isaías usa, que nos dice cuando nos dice levántate. Y es que el llamado a levantarse es el llamado a morir a nuestra vida antigua y que Dios nos levante a una relación de pacto para que estemos de pie con Él, de pie resistiendo las tentaciones del malvado, del diablo y vivir una vida victoriosa en Él. Y esto es la razón por qué Pablo en Romanos 13 nos da esta promesa. Romanos 13, en el verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del, ¿qué dice? Levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca que nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos. Lo que nos está diciendo Pablo aquí es simplemente un recordatorio de Isaías capítulo 60, verso 1. Y con urgencia Pablo nos llama a tomar acción. Y la acción que nos llama a hacer es a levantarnos de la muerte. ¿Cómo lo hacemos? Pablo continúa. Andemos como de día, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos, levántate y brilla, es lo que Pablo está diciendo, y luego continúa, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, ni para hacer lo que desea. Y es que el llamado de Dios a esta última generación, esta generación que Dios está buscando, pidiéndonos cómo vamos a terminar esta obra por medio de ti, de ustedes, en ustedes, es el llamado de levantarnos, y nos levantamos echando a un lado todo lo que nos hace tropezar y no nos deja avanzar. Esta palabra desechar se usa 6 veces en el Nuevo Testamento. Sigan conmigo. Efesios 4:22. Que en cuanto a su vieja manera de vivir, se despojen del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Efesios 4:25. Por lo cual desechando, es la misma palabra, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Colosenses. También ustedes han de echar a un lado todo esto, la malicia, la blasfemia, el mal lenguaje de su boca. No se mientan los unos a otros, siendo que ya han echado a un lado el hombre viejo y se han puesto el hombre nuevo, renovado en conocimiento según la
Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí viene, despojémonos, es la misma palabra, de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe, el cual, Santiago 1:21, por lo cual hagamos a un lado la misma palabra, desechando inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Primera carta de Pedro 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, como niños recién nacidos deseen la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis por salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el llamado de Dios es que nos levantemos, pero la única forma de levantarnos es morir por someternos completamente a Dios, morir a nuestros hábitos antiguos y levantarnos a las normas más elevadas y por su gracia y misericordia hacer a un lado todo tropiezo, lo que nos detiene, lo del pasado y vivir una vida nueva en Él. Quiero decirles, este sermón no tenía que comenzar como comenzó. Me detengo en contar mi historia y que la razón que me detengo es porque hay algunos de ustedes aquí que dicen, esa no es mi historia, esa es una conversión dramática, esa fue no mi experiencia, no fue. Jóvenes me han dicho y hasta padres me han dicho, bueno, quizá yo tengo que ir a tener una experiencia mundanal para volver luego a Cristo. Hermanos, quiero decirles algo, que eso es poner balas en una pistola, en un revólver, y si no lo entienden, es una locura. Porque aquí está la realidad y quiero que entiendan esto. Romanos 3:23 es muy claro. Por cuanto, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Todos. ¿Cuántos? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna excepción. No dice, excepto los que fueron a una iglesia adventista. Tampoco dice, por menos los que fueron a escuela adventista o a los programas de campo o a los que fueron a colportar o a los que fueron misioneros estudiantiles. La Biblia es clara, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y quiero decirles algo. Isaías 64, verso 4, nos lo aclara. Pero estamos todos como cosa inmunda y todas nuestras justicias son como garras de inmundicia. Queridos hermanos y hermanas, no importa el medio ambiente, cuán bueno haya sido, o nuestros padres, y todas esas cosas son cosas buenas, pero quiero decirles que hay días en los que yo deseo nunca haber visto las cosas que vi. Pero quiero decirles que el milagro que ocurrió en mi vida no es más ni menos que el milagro que ocurre en vuestras vidas, porque ustedes han sido sacados como tizones del fuego, como yo también lo fui. Ustedes no necesitan una historia dramática, porque la historia dramática es suficientemente dramática. La realidad es que ustedes fueron pecadores necesitados de un Salvador llamado Jesucristo. Y ustedes no pueden hacer una decisión por Él, por cultura, ni por herencia. Tienen que hacer la decisión por ustedes mismos tienen que morir. Y entonces por el poder del Cristo dentro de ustedes, que se levanta en ustedes deben levantarse. Haciendo a un lado, desechando la conducta de antigua, el hombre antiguo, la mentira, la ira, la malicia, la blasfemia, malo lenguaje, toda maldad, hipocresía, engaño. Y si ustedes luchan con ninguna de esas categorías, Pablo lo hace muy claro en Hebreos capítulo 12,
Hagan a un lado todo peso, cualquier cosa que los atrapa. Cuando pastoreé yo en la asociación de Chesapeake, en el campamento, estaba yo a cargo de los primarios. Creo es que es parte del sendero para la ordenación. Si uno puede sobrevivir los primarios, puede sobrevivirlo todo. Y una de las actividades durante el tiempo de primarios en el campestre fue la piscina. Y había ahí jóvenes ayudándome. Pero la vida se pone muy emocionante cuando hay 60 niños de 9 años en una piscina. Y mis muchachos, ustedes saben, unos ladrillos que caen hacia abajo de la piscina, ¿saben cuáles son? Quizá. Muy bien. No es cosa canadiense, es cosa de Maryland. Bueno, los muchachos de 7 a 9 años que se metían para sacar el ladrillo, ellos querían hacer lo mismo. Así que empezamos en el lado llano de la piscina, pero ellos querían ir al lado profundo y eso fue difícil, así que yo puse ahí a todos mis asistentes y los niñitos se clavaban en el agua para sacar el ladrillo, pero quiero decirles lo que pasaba. La mayoría sacaban el ladrillo y pateaban y lo movían casi hasta arriba del agua, a la superficie, y luego ahí lo dejaban. No tenían suficiente fuerza para sacarlo completamente. Y dejé que eso sucediera unos momentos. Es que no queremos perder a ninguno. Y cada uno, hasta el último de ellos, hasta el último niño, yo los metía y los sacaba del agua y les preguntaba, ¿por qué no soltabas el ladrillo? Y me decían lo mismo, pastor, es que quería llegar hasta arriba. Y me temo, queridos jóvenes, me temo que estamos luchando por llegar a una experiencia de la cima con un ladrillo en la mano. Y no podemos llegar hasta la cima sin importar lo que hagamos, sin importar cuánto pateemos, si tenemos en la mano la misma experiencia una y otra vez. Y lo único que Jesús nos está diciendo es, quiero que te levantes. Pero para levantarte tienes que morir al yo. Y para morir al yo, debes soltar el ladrillo. Quizá ustedes no piensen que su historia es tan dramática como la mía, pero quiero decirles que hay solo un sendero para el progreso del peregrino. Solo hay un sendero a la ciudad celestial. Y ese atraviesa por medio de Jesús, que es el camino, la verdad. Él es la vida. A Abraham se le llamó a ser el padre de naciones, pero tenía un problema Abraham. No tenía ningún heredero. Ustedes saben muy bien la historia de Abraham. Por fe, él salió de la ciudad de Ur de los Caldeos. Por fe, fue al terreno que se parecía menos fértil
y tuvo algunos golpes duros. Y para él su ladrillo era que no tenía hijo, así que tomó las cosas en sus propias manos. Y las consecuencias de ese pecado aún lo vemos y está presente en los noticieros de hoy. Pero luego nos dice la Biblia que cuando el cumplimiento del tiempo, nació Isaac, el hijo de la promesa. Pero después de que nació el hijo de la promesa, Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a ese hijo único. Y Abraham había sentido seguridad en la herencia y no en el poder de Dios. Y Dios necesitaba comprobar a Abraham para ver si él estaba dispuesto a ponerlo todo sobre el altar, incluyendo a ese heredero. Y antes de criticar a Dios por pedir una cosa tal, Él no le pidió a Abraham que le diera más de lo que Dios mismo estaba dispuesto a entregar. Y en ese pasaje, en Génesis 22, vemos la fe de Abraham ejemplificada al dirigir desde la parte trasera o al seguir a aquellos siervos suyos. Y en el verso 4 de Génesis 22, y en el tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos. Es una palabra muy importante. Y nosotros volveremos a ustedes. Hebreos 11 lo hace muy claro. Abraham fue ahí, de alguna forma, Dios se levantó sobre Abraham y Abraham murió al yo, él se convirtió de nuevo y entonces entendió que la promesa de Dios no era acerca de la heredad, sino la promesa de Dios era del poder de Dios, obrando en él y obrando por él, y Abraham estuvo dispuesto a llevar a su hijo al altar, pero en fe él sabía que Dios se proveería un carnero, o si no, Dios lo levantaría de los muertos. Y esta noche te pregunto una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu ladrillo? ¿Qué es lo que Dios te está mandando a que pongas sobre el altar? Así como lo hice anoche, voy a hacer un llamado en 3 partes. Y va a ser un llamado más difícil porque no voy a pedir que ustedes se pongan de pie. Esta noche, el primer llamado es: si no te has bautizado y tú sientes tu necesidad, que Dios se levante en tu vida, por favor, esta noche, si quieres contestarle a Dios, si tú sientes que debes morir al yo y quieres levantarte en Cristo, quizá tú sabes que te has alejado de Él y quieres rededicarte nuevamente por un bautismo de nuevo, les pido que pasen al frente ahora. Se van a volver a bautizar, pasen delante de esta pantalla. Allí están algunos esperándolos. Número 2. Han sentido que Dios los llama a hacer a un lado todas las cosas que están haciendo espacio entre ustedes y Dios. Quizá haya muchas, o sea, una, que los detienen esta noche y quieren desecharlas, quieren dejar ese Isaac, ese ladrillo. Pasen por acá.
Y el número 3. Necesitan a Jesús que se levante en vuestras vidas por su palabra. De alguna forma o manera su vida devocional está. Y aquí en esta noche quieren por fe pasar aquí adelante pidiendo que Dios renueve esa experiencia en ustedes. Pasen aquí. Mientras Sonia toca y Marlita canta, ¿cuál es tu Isaac en esta tarde? Pasa aquí. No porque lo están haciendo los demás. Pasa tú, los que se quieren bautizar, pasen acá. Mientras Marlita canta. As pure as gold, that where you lead me, I will go, and I'll not miss impassioned plea when your sweet spirit to me, and in that hour, and in that time, when I must lose my will in thine, oh my allegiance will be found the day I lay my Isaac down. Grant me a faith beyond all doubt, whose flames of hope cannot burn out. Let mercy fall and grace abound the day I lay my Isaac down. Sweet Lamb of love, most blessed friend, nailed to the altar for my sin, where in my place God's Son was laid, the day He laid His Jesus down. Each idle veil, it's now laid bare. His suffering cross my heart will share. As kingdoms fall
Tonight you've come forward. Esta noche han pasado al frente And as you've come y al forward, pasar al frente have made a decision to han lay tomado your una life decisión de entregar sus vidas, down. Let go of the brick. de soltar ese ladrillo. You've made a decision Han tomado la to decisión baptize. de bautizarse. It's easy in conferences like this Es fácil en un lugar como este to go home and pick irse a su casa y volver otra vez a tomar ese ladrillo. It's easy to go home and pick the Es fácil nuevamente volver a su Isaac. Jóvenes, I urge you, don't leave. quiero Don't leave. pedirles, no se vayan, por favor, esta aula, Whether you write esta it in your sala, journal, sea que lo escriban en su whether you put it in a note diario in your phone, o, write down your o en su decision. teléfono, escriban su decisión. The decision, Pongan una fecha a su decisión and then come up with a plan. y entonces hagan un What are you gonna plan. do tonight? ¿Qué van a hacer esta tarde? What will you do tomorrow ¿Qué van a morning? hacer mañana en la mañana? But more importantly, Y lo que importa más, what are you going to do on Monday morning? ¿qué van a hacer el lunes de mañana cuando ya no estén aquí? God's calling. Dios te llama, He must arise. Él debe levantarse. Tonight, Así que esta He's calling noche for you te to llama a arise. ti a que te levantes. Cast it all away Deséchalo todo and lay your burdens down. y Let's pray. pon tus cargas sobre Oh, Cristo. Heavenly Father, Señor, each of us have our tenemos cada uno each nuestros of us have those nuestros bricks. ladrillos. You've called upon us to Nos die has to llamado a self and morir cast it al all yo y aside. desechar todo. Maybe there's someone here tonight that's Quizá hay alguien struggling aquí que ha estado luchando year after year, año tras año holding on to that con brick. ese ladrillo. Tonight, Lord, I Esta pray noche, for that Señor, te individual that ruego you por ese individuo que tú would let them and give les them ayudes y les the des el power poder y la to fuerza break. para soltar ese ladrillo. Maybe there's someone here Quizá tonight haya with aquí alguien en una relación que es ladrillo para ellos. Lord, give that individual Señor, dale wisdom fuerza, sabiduría to be done. para soltar y hacer lo que debe de hacer. Maybe there's someone Quizá tonight haya alguien aquí que está luchando con una decisión over living for una decisión de vivir para ti or living for self. o vivir para el yo. Give them victory Dales la victoria esta tarde, Señor. in this holy En moment este that we have momento here. sagrado que tenemos esta tarde, Lord, don't let us Señor, leave this no nos place dejes alejarnos de aquí without laying our eyes again. sin que soltemos ese To ladrillo. those who've come forward Y a for los que han baptism, pasado al frente para bautizarse, Señor, asegura esa decisión, that it would be one que for sea eternity. una para la eternidad. You have arisen in our life. Tú te has levantado, Padre, en nuestras vidas. Tonight, Lord, Y we esta make noche an hacemos el and covenant compromiso y el pacto contigo, that we que nosotros will arise vamos a levantarnos by your strength por tus fuerzas and in your y power. en tu poder. We pray this in Lo Jesus' pedimos en el nombre de Jesús. name. Amen. Amén.